Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Dios bendiga a cada lareño en esta hermosa tarde. Dios bendiga a cada radio escucha que nos escucha en este hermoso pueblo de Lares. Saludos, reciban un cordial saludo de mi parte, Jesús A. Negrón Pérez, y a mi amada familia, a mi esposa Wanda González y a mi hija y a mis hijos que se encuentran aquí viviendo en el pueblo de Lares también. Reciban un cordial saludo de nuestra Iglesia Defensores de la Fe Camino a Emaús. Estamos allí localizados en el barrio Callejones de este hermoso pueblo de Lares, y nos sentimos felices de poder estar aquí en esta hermosa tarde. Y reciban un cordial saludo de nuestro pastor, el pastor José A. Oscar Martínez, y de su esposa Yesenia. Reciban un caluroso abrazo de la Iglesia Defensores de la Fe. Estamos felices de poder estar aquí y de poder presentar en este día un hermoso tema acerca de lo que es persistir en la oración. Así que en esta hora queremos comenzar con una oración y pedimos al Señor que bendiga a cada radio escucha en esta hermosa tarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta hora por la presencia de tu Espíritu Santo en esta cabina, Señor. Pedimos que podamos salir, Señor, como saetas, Señor, y que esta palabra pueda llegar a cada corazón, a cada vida, Señor amado, que se encuentra en la necesidad de clamar a ti. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, estamos felices de poder estar aquí y estamos muy contentos de poder así hacerlo. Nuestra iglesia está ubicada en el pueblo de Callejones, en el barrio, en el pueblo de Lares, barrio Callejones. Los martes a las 7 de la noche tenemos nuestro culto de oración y a las 8 tenemos el culto de escuela bíblica. Nos sentimos felices por eso, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Los viernes estamos allí en nuestro culto de celebración de las sociedades bíblicas, de damas, caballeros, niños, jóvenes y adultos. De igual forma, los domingos presentamos nuestro culto de adoración a Dios, comenzando desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. Allí tenemos un hermoso grupo de adoración y de alabanza, donde estarán exponiéndose canciones y un sinnúmero de cosas extraordinarias, con una predicación expositiva, con una predicación que edifica a aquellos que llegan allí. Así que nos sentimos felices de poder estar aquí, y haga de nuestra iglesia su casa, y si tiene una iglesia donde congregarse, pues dele nuestro saludo al pastor. Casi siempre por estos medios se tiende a predicar mucho acerca de la salvación y el arrepentimiento de pecados. Y yo creo que esa es la función principal que nosotros debemos tener como iglesia y como organización cristiana. Pero muy pocas veces se habla acerca de lo que es la oración. Muy pocas veces se habla acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Muy pocas veces se habla de la doctrina de Dios. Muy pocas veces se habla de la doctrina posiblemente del infierno, del pecado, del cielo. Y es cosa interesante que mientras estaba preparando este sermón, me llegó la inquietud de traer este tema en particular. El porqué de este tema. Oiga, yo creo que cada lareño y cada persona cristiana ora al Señor cada día. Y no solamente el lareño. Yo creo que cada persona alrededor del mundo ora al Señor. De muchas formas.
Hay algunos que consideran la palabra oración como rezar, como dialogar, como expresar sentimientos dentro de su corazón hacia un ser supremo. Para el pueblo cristiano, tanto la palabra rezar como orar son palabras muy similares. Pueden haber sus diferencias, mi amado, pero toda oración que está dirigida a Dios es de suma importancia. Así que en esta hermosa tarde yo quisiera hablarte acerca de cómo persistir en la oración. Y es que muchas veces nosotros comenzamos a orar como comenzamos un sinnúmero de cosas y muchas veces las dejamos a mitad. Posiblemente comenzamos una dieta y de momento, ¡pum!, la dejamos caer y no seguimos en esa disciplina. Posiblemente comenzamos a ir a la pista y de repente dejamos de hacerlo. Posiblemente deseamos tener una buena alimentación y posiblemente de momento, ¡pum!, dejamos de hacerlo. A veces hay personas que oran de esa forma. Oran pensando que ya Dios no los va a escuchar y por qué gastar tanto tiempo en la oración. Yo quisiera que tú vayas conmigo ahí donde tú estás a la Biblia y vayas a Lucas capítulo 18, versículo 1, donde el Maestro Jesús, el Hijo del Dios viviente, dice, y leemos a la gloria del Padre: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esto es una cosa interesante, mi amado, porque muchas veces nosotros oramos a Dios y de repente dejamos de hacerlo. Y el Maestro aquí nos está diciendo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y es aquí donde nos encontramos muchos de nosotros. Muchos de nosotros a veces comenzamos a orar y nos sentimos desmayar. Y no puede ser así. La Biblia es clara, la Biblia es precisa. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos. No las conocemos porque muchas veces nos desmayamos en el camino. Y Dios no quiere que tú te desmayes en el camino. Dios no quiere que tú te desalientes en el camino. Dios no quiere que tú vivas en un desánimo continuo acerca de lo que es la oración a Él. Y tómalo bien en serio lo que te estoy hablando, amigo lareño, hermana en Cristo, compañero de milicia. Es necesario no desmayar cuando estamos orando. ¿Por qué? Porque el mismo Maestro nos está diciendo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y es que a veces no oramos siempre como debemos hacerlo. Pero esto no quita el deseo de Dios en bendecirnos. Dios, al contrario, la Biblia dice que Él está cerca, dispuesto, está atento para escuchar nuestra oración. La Biblia dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores. Es aquí donde usted y yo no podemos dejar de orar, de rezar, de buscar a Dios continuamente. Es de suma importancia tomar esto en serio, mi amado. Podemos hablar de la salvación, podemos hablar de la santidad, podemos hablar de un sinnúmero de cosas, pero de la única forma que nos acercamos usted y yo a Dios es por medio de la oración. Y Jesús nos enseña esto. Jesús nos está diciendo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y es que desmayamos de continuo, desmayamos y nos sentimos desalentados. La Biblia dice en el Salmo 46:1, Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Y el Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, oyó mi oración y me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. Entonces, si yo oro, yo sé que Dios va a estar ahí. Y aun cuando yo no lo hiciera, Él va a estar ahí porque Él es Dios. Ahora, la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es, ¿realmente cuando yo oro, esa oración es del agrado del Señor? Santiago dice algo muy interesante que dice que a veces nosotros no pedimos, no recibimos porque pedimos mal.
Y Santiago sigue contestando esta oración diciendo, pedimos para vuestros propios deleites, pedimos para nuestros propios gustos, deseos. Y está bien, tú puedes orar para ti y pedir cosas, pero cuando tu oración no está alineada a la palabra de Dios, pierdes objetivos y se desmaya, te desmaya al no ver una contestación a tus oraciones. No recibimos porque pedimos mal. Entonces, ¿cómo debe de ser la oración? Bueno, la oración debe ser sincera. La oración debe ser una oración humilde. La oración debe ser una oración de un corazón contrito y humillado que Dios no desprecia. La pregunta que tenemos que hacernos es, cuando yo me acerco a Dios, ¿de qué forma yo me acerco a Él? Porque a veces pensamos que Dios es nuestra tiendita. Yo voy allí, tomo lo que yo quiero y ya. No, hay cosas que Dios sabe que si tú las pides en oración y Él te las da, posiblemente, mi amado, usted se pierda, sea parte de la voluntad del Señor. Dios sabe lo que usted necesita. Por eso Jesús dijo, Señor, los mismos apóstoles, mi amado, le dicen al maestro, enséñanos a orar. Y esto es algo interesante, mi amado, porque la oración modelo que Jesús les enseña por medio del Padre Nuestro es una oración centrada en las Escrituras. Y si mi oración está centrada en las Escrituras, yo tendré contestación continua y no me voy a desmayar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Señor, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, la Biblia es la verdad. No otro libro, mi amado. Usted disculpe con lo que diga si puedo ofender quizás su pensamiento. Pero cuando yo me acerco a la Biblia, yo me acerco a un libro que tiene historias impresionantes acerca de cómo Dios contesta las oraciones. Te quiero dar ejemplos bíblicos. Por ejemplo, una mujer estéril estaba siendo oprimida por otra mujer. Esta era la esposa del Elcana, Ana, afligida de espíritu, angustiada de espíritu. Estaba siendo oprimida porque no podía tener hijos. Así que un día Ana, en Primera de Samuel, se acerca a Dios. Y Ana oró a Dios y Dios la escuchó. ¿Por qué? Porque su oración estaba centrada en Cristo, en Dios. Y dice que Dios se acordó de ella. Y ella pudo concebir un hijo llamado Samuel. Yo puedo hablarte de Moisés cuando salió de Egipto. Allí Moisés se encontraba con más de 1 millón de personas frente al Mar Rojo y un imperio que los quería aniquilar por completo. Y allí está Moisés haciendo una oración a Dios. Y Dios le responde, ¿por qué clamas a mí? Di a este pueblo que marche. Dios contesta las oraciones que vayan de acuerdo a las Escrituras. No desmayes, lareño, lareña. No desmayes, amigo, amiga que me escucha por medio de esta emisora El Grito en Lares. No desmayes, no te desalientes, no te desanimes, madre. Tú que estás clamando por tu hijo, tú que estás clamando por ese familiar, por ese amigo, por ese hermano, no desmayes. Dios va a contestar tu oración. Pastor, Dios va a contestar tu oración. Amigo, evangelista, maestro, Dios va a contestar tu oración. Lo único que necesitamos es tener paciencia. Es aquí donde nos desesperamos la mayoría. La Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Lo que tenemos que tener es paciencia y realmente, amigo y amiga que me escucha, eso es lo menos que tenemos, paciencia. Porque pensamos que nuestras oraciones pueden ir al microondas, ponerle 1 minuto y salir con la contestación. Estamos muy acostumbrados a esto. Pero hay oraciones que necesitan persistencia. Te voy a dar otro ejemplo más. Daniel se encontraba en Babilonia, había sido deportado de su tierra original a una tierra extranjera, a una tierra que no adoraban al Dios verdadero.
Y Daniel se encerró en oración 3 veces al día, clamando, buscando la presencia del Señor. Estuvo 21 días orando y ayunando. Y dice que su oración desde el primer día ya había sido contestada. Desde el primer día su oración ya había sido contestada. Pero, había una guerra espiritual en los aires. Es ahí donde no podemos dejar de orar. Es ahí donde no podemos desmayar. A veces hay cosas espirituales que hacen que nuestras oraciones, aun cuando tienen contestación inmediata, no se hacen realidad de inmediato. Porque necesitamos intensificar más nuestra oración a Dios. Y dice que Daniel estuvo allí 21 días orando, ayunando, clamando, hasta que el ángel Miguel se le aparece. Y le da la buena contestación y le dice, oye Daniel, desde el primer día que tú pusiste tu corazón en buscarme, en clamar a mí, ya tu oración había sido contestada. Gloria a Dios por eso. A veces tenemos que inclinarnos ante Dios. La Biblia dice en Hebreos, acercaos pues a Dios confiadamente al trono de su gracia, al trono de su misericordia, al trono de su favor, al trono de su gracia. Allí en oración yo puedo levantar mis manos y decirle, yo sé que tú vas a contestar mi oración, viendo la contestación ahora o viéndola después. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo puedo hablarte de ejemplos de oración. Yo hace poco inquirí mi casa, mi hogar. Yo y mi esposa, mi amada esposa, estuvimos orando, persistiendo en la oración. Y era un rechazo tras otro. A veces llegábamos a la casa, hacíamos todas las solicitudes y de repente, ¡pum!, se caía. Y esto era una situación que tanto a mí como persona y como sacerdote del hogar y administrador del mismo y de mi esposa como una mujer sabia que edifica la casa nos estaba oprimiendo, pero seguíamos orando. Usted sabe de lo que estoy hablando, mi amado. Hay cosas que nos oprimen, pero nosotros tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando. Oiga, mi amado, de repente surgió la oportunidad y de inmediato los cielos comenzaron a abrirse. Cuando no había probabilidades, cuando no había posibilidades de que ese milagro ocurriera, ocurrió. Gloria a Dios por eso. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo puedo reconocer que no es mi estilo de cómo yo vivo en el Evangelio, es de cómo yo me presento ante Cristo por medio de Jesús. No hay otro camino. No hay otra verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Ahora, ¿cómo yo voy ante el Padre? ¿Cómo yo me acerco ante el Padre? La Biblia dice en el Salmo 51, cuando David peca, David hace esta oración juntamente con el Salmo 32. Y es una oración de arrepentimiento, pero en el Salmo 51 es cosa interesante cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tu gracia, examíname, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino de tu rectitud. ¿Y cómo yo puedo ser encaminado en ese camino de rectitud? Cuando yo baso mi vida en la palabra del Señor. Cuando yo baso mi vida en la única fuente inagotable. Cuando yo baso mi vida en la única fuente que tiene contestación a mis oraciones. A veces nos podemos sentir débiles, pero la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces nos podemos sentir cansados,
Pero la Biblia dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente y que no temas porque yo estoy contigo. Y muchas veces nos podemos sentir tristes, pero aún en medio de la tristeza podemos decir como dijo Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y si Él es mi fortaleza, yo puedo estar seguro, como decía el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará nuestro pie resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. Yo puedo estar seguro que mi oración va a ser contestada. Usted me va a preguntar, eso tú lo dices porque es muy fácil. No es fácil, no piense eso, jamás en la vida. Pero la Biblia dice que la única forma de acercarnos a Dios es por medio de la oración. Y sí hay momentos de dificultades, sí hay momentos de mucha lucha, pero hay que orar. Estimado pueblo de Lares, estimado pastor, persona que nos escucha a la distancia, es necesario orar. No pueden haber contestaciones si no doblamos nuestras rodillas ante el Padre Celestial. No puede haber abundancia si no inclinamos nuestro rostro a ese único que puede perdonar, sanar y restaurar lo que es una vida matrimonial, lo que es una vida familiar, lo que es una vida de una nación, de un pueblo o de un grupo en particular. Es necesario orar. Los grandes avivamientos no llegan porque haya mucha gente. Los grandes avivamientos surgen en la oración. Y cuando el avivamiento surge en la oración, es por consecuente que Dios trae bendición, vida y paz y trae salvación. Oiga, nosotros en medio de esa situación de la compra del hogar, en un momento determinado, cuando ya teníamos todo por demás, se cayó. Alguien empezó una lloradera, estimado amigo que me escucha. Un dolor profundo. Mi esposa se devastó llorando. Lo guardé para mí y me fui de rodillas. Le dije, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes lo que es bueno para nosotros. Mi amado, dejamos todo en las manos del Señor. Y de la noche a la mañana surgió la oportunidad. Inquirimos nuestro hogar, un hogar precioso. Aquí mismito, muy cerca de aquí, en un barrio que mucha gente subestima. Un barrio que posiblemente mucha gente ni entra por ahí. El barrio Cebruquillo. Oiga, mi familia está ahí, si nos está escuchando, a mi amada madre, Heroilda Pérez Crespo, a la familia Pérez, aquí está. Un saludito, mami, bendiciones. Ahí Dios nos dio ese hogar. Un hogar precioso. Dios nos escuchó. Teníamos una situación financiera increíble. Pero Dios puso su mano. Clamamos. La Biblia dice, claman los justos. Y Jehová oye. Y si Dios escucha nuestra oración, si Dios escucha cuando yo clamo, si Dios escucha cuando yo me acerco a Él, cuánto más contigo, mi amado. Mi amado, cuánto más contigo. Mi amada, cuánto más contigo. Posiblemente tú estás orando por tu hijo. Posiblemente tú estás orando por ese ser familiar, por un trabajo, por una oportunidad de trabajo. Posiblemente estás orando por ese hogar que tanto tú necesitas. Posiblemente estás pidiendo al Señor por una oportunidad en el matrimonio, porque Dios restaure tu matrimonio. Tú necesitas volverte en oración para que Él haga. Y si tú te envuelves a Él en oración, Dios va a traer contestación. Ahora te voy a dar el secreto. Mira lo que la Biblia dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayes. No desmayes. No desmayes. No dejes de orar. No dejes de clamar. No dejes de interceder. Dios tiene la contestación de camino. Necesitas creerlo. La Biblia dice que al que cree todo le es posible.
Y si yo creo, yo veré cosas extraordinarias, porque la Biblia a mí me lo dice. Esto no es un cuento de hadas, es que la Biblia lo dice. La Biblia dice que nuestros ojos verán cosas sobrenaturales, tanto así que el apóstol Pablo dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿qué Dios ha preparado para ti y para mí? Que lo conozcamos a Él. Ese es el mayor regalo, conocerlo a Él. Que podamos decir como el apóstol Pablo en su oración a la carta de Timoteo, he peleado la buena batalla de la fe y he echado mano de la vida eterna, a la cual asimismo usted y yo fuimos llamados. Ahora, ¿qué tú puedes hacer? No hay otra opción, tienes que orar, tienes que persistir en la oración. Y hay 3 puntos que yo quiero que tú entiendas en esta tarde. Hay tres. Saca tu Biblia, saca tu libreta, toma tu lápiz y anota conmigo, porque esto es bien interesante lo que te voy a decir. Estos no son claves que te van a abrir un portal al cielo, no, son verdades bíblicas que están en la Biblia y que necesitamos examinarlas. Porque cuando las examinamos, podemos ver las maravillas de Dios. Podemos ver cómo Dios obra. Podemos ver cómo Dios transforma. Podemos ver cómo Dios contesta. Mire, cuando venía de camino, venía hablando con mi esposa acerca de un caso en particular de un joven lareño que sirvió al ejército de los Estados Unidos de América y tuvo algunas situaciones de salud y él decidió no renovar y irse por la vía de retiro por cuestiones de salud que realmente lo ameritaban. Y de la noche a la mañana le comenzaron a negar todas las probabilidades de una pensión digna de un servidor que vivió y sirve para el ejército de los Estados Unidos de América. En el desespero tuvieron que regresar a Puerto Rico. En el desespero tuvieron que regresar y aunque el ejército corrió con todos los gastos, comenzaron a sentir el desespero y la frustración de que no estaban recibiendo lo que era digno. Así que aconsejamos a esta pareja y comenzamos a orar al Señor, tanto mi amada esposa como este servidor. Comenzamos a decirle, denle en el primer lugar a Dios y Dios va a contestar sus oraciones. Y comenzamos a orar. Y ellos comenzaron a orar también. Ellos comenzaron a orar, comenzaron a buscar al Señor, lo están haciendo actualmente y de la noche a la mañana, de un 10 que tenía, ya tiene un 80. Y la noticia fue tan buena que van a luchar ya definitivo el 100%. Eso lo hace la oración. Cuando el ser humano siente que no puede más, ahí Dios interviene. Porque la oración es la llave que abre las puertas. La oración es la llave que abre las puertas que están cerradas. Hay puertas que están cerradas y hay puertas que de la única forma que se abran es por medio de la oración. Oiga, mi amado, eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Y Dios les está demostrando a esos compañeros de que Dios está velando por ellos. Así que no te sientas desanimado cuando no estás viendo los resultados que tú quieres ver. No te sientas triste cuando no estés viendo lo que tus ojos quieren ver. No estés triste, no te desalientes, no te desanimes, no desmayes. Acuérdate del salmista cuando decía, a ti clamé, oh Jehová, a ti que habitas en los cielos. Y tú escuchaste mi oración. Qué bueno que Dios escucha nuestra oración.
Qué bueno que Dios escucha nuestra oración. Así que yo sé que ya estás ready y vas a tomar nota. Mire, una de las verdades bíblicas más sobresalientes de las Escrituras, en el punto número 1 es que debemos de hacer de la oración nuestra prioridad. Haga de la oración su prioridad. A veces sentimos un dolor de cabeza y lo primero que hacemos es búscame 2 pastillitas de Panadol ahí. Búscame X pastillitas por ahí. Mire, mi amado, a veces hay cosas que tú con una oración se van. Y hay otras que posiblemente necesitan esas 2 pastillitas. Pero haga de la oración su prioridad. Haga de la oración su prioridad. Hay una situación, vamos a orar primero. Esto es difícil. Porque nuestra humanidad quiere reaccionar. Nuestra humanidad quiere sobresalir rápido, pero hay asuntos que solamente necesitan oración y no de tus fuerzas. Hay situaciones que no necesitan otra cosa solamente que oración, no de tus fuerzas. Simplemente ora. Mira lo que dice Jeremías 33:3. Yo creo que cada lareño aquí se lo sabe. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos. Mira cómo Dios le responde a Jeremías. Oiga, Jeremías estaba en una situación difícil. Y Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Llorón porque la mayoría de sus profecías era acerca del pueblo que iba a ser oprimido por el imperio babilónico. Tanto así que en un momento dado el mismo Jeremías lo metieron en una cisterna. Acá en el pueblito de aquí en Lares, la conocemos como en una letrina. Allí estaba el profeta de Dios. Allí estaba el hombre de Dios en una situación que no la merecía. Allí mismo él oró y dijo, mira, Señor, ya yo no quiero hablar. Mira, Señor, ya yo no quiero predicar más. Mira, Señor, ya yo me cansé de esta situación. Pero la Biblia dice, la Biblia mía y la de usted también dice, que no obstante, en su corazón había un fuego ardiendo. Aleluya. Había un fuego dentro de su corazón que no lo impedía renunciar. No lo impedía. Y es ahí donde capítulo más adelante, él escribe este en particular. Clama a mí y yo te responderé. Si alguien sabía que Dios respondía, era Jeremías. Si alguien sabe en este tiempo que Dios responde, es la iglesia. Si alguien sabe que Dios responde, es usted y yo que día a día clamamos porque Lares sea un pueblo mejor. Porque Lares sea un pueblo bendecido. No importa el partido que esté, mi amado. A la iglesia le compete orar por los que están en eminencia. Oramos por nuestro pueblo. Oramos para que Dios traiga sabiduría a la casa alcaldía. Oramos para que Dios bendiga al actual alcalde de Lares. Oramos para que la administración completa sea bendecida por la gracia y la misericordia de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos. Esas cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos son las que Pablo también expresa y dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted ama al Señor? Si usted ama al Señor, usted verá cosas grandes y maravillosas en su vida. La Biblia dice que al que cree todo lo es posible. Pero en Marcos capítulo 16 habla de esas cosas extraordinarias. Y estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosas mortíferas no les dejará daño. Expulsarán los demonios. Y al final de todo habrá una evangelización de poder que solamente se recibe por medio de la oración. Porque cuando yo oro y clamo al Señor, Dios
Dios responde a su palabra. Clama a mí y yo te responderé. Mira lo que dice el Salmo 91:15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 91, que muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Me invocará y yo le responderé. Aleluya. No desmayes, Dios te va a responder. No desistas de la oración, Dios te va a responder. Me invocará y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia. A veces estamos en los caminos del Señor y estamos en angustia, pero Dios está ahí contigo. Y Dios está ahí contigo, Dios no te ha dejado. Él dijo en su palabra que Él estaría conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. O sea, Dios está contigo. Si Él está contigo en medio de la angustia, va a estar contigo en medio de la victoria. Porque cuando el pueblo de Israel estaba en angustia, cuando el faraón estaba detrás de ellos y ellos tenían el mar rojo, cuando ellos cruzaron, María, la hermana de Moisés, pudo tomar el pandero y danzar y cantar ese cántico de victoria que todos conocemos por ahí también. Entonces Dios está contigo en las buenas y en las malas. Pero necesitamos orar. Necesitamos orar. A la iglesia me dirijo, al pueblo me dirijo y me dirijo a cada oyente de esta emisora. Necesitamos orar. Necesitamos voltear nuestro corazón hacia Dios en medio de la oración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Esta tierra está enferma. A lo malo quieren llamar bueno. Y vemos unas situaciones que no tenemos que entrar en detalles con ellas, que están afectando nuestro entorno social, espiritual, eclesiástico. Necesitamos volvernos a la oración, con ruego, con cilicio. Dios está esperando eso de su pueblo. ¿Eres tú pueblo del Señor? ¿Eres tú pueblo del Señor? Mira lo que dice. Me invocará y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia. Dios quiere escuchar tu oración. Una oración sincera. Oiga, mi amado, a Dios no lo impresionamos con mucha palabrería. El mismo Jesús le dijo a los discípulos: ustedes ven esta gente, tienen sus túnicas, van al templo, oran 3 veces al día, diezman de lo que no tienen y de lo que tienen, pero, su corazón está lejos de mí. Acércate a Dios tal y como tú estás. Hubo en una ocasión una narración bíblica de una parábola donde había un fariseo y un publicano. Dice que el fariseo oraba 3 veces al día, ayunaba más que todos los apóstoles posiblemente. Y estaban allí haciendo un sinnúmero de cosas. Y Jesús hace la pregunta: ¿quién descendió del templo a su casa justificado? ¿El fariseo o el publicano? Lo único que dijo el publicano en su oración sencilla y humilde: Señor, sé propicio a mi vida y a mi causa. Es lo único que necesitamos. Sé propicio a mi vida para que yo pueda experimentar el gozo de tu salvación. No necesitamos impresionarlos con un sinnúmero de palabrerías. Lo que necesitamos es volvernos humildemente a Él y decirle: yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando nosotros hacemos de la oración nuestra prioridad, van a venir tentaciones. Van a venir situaciones, van a venir momentos difíciles, van a venir momentos donde vamos a sentir el deseo de alejarnos.
Pero es ahí donde Jesús nos está diciendo, vela y ora para que no entres en tentación. ¿En tentación de qué? Porque todos piensan que la tentación puede ser esas cosas que muchos conocemos como pecados bien grandes. Mire, mi amado, hay tentaciones pequeñas que te apartan de los caminos del Señor. Mira lo que dice el escritor bíblico cuando dice que las pequeñas zorras echan a perder una viña entera. Dice Eclesiastés que aquel que aportillara el vallado, ciertamente lo morderá la serpiente. En otras versiones como The Voice y en la versión internacional y en la versión nueva traducción viviente, dice, aquel que dejare la grieta, la serpiente entrará y lo morderá. Vela y ora y corrige tus grietas. Vela y ora y corrige tu vida espiritual. Vela y ora y corrige las cosas pequeñas que hay. No estoy hablando de pecados grandes porque esos te apartan de Dios, pero en cosas pequeñas también que te apartan de Dios. Es necesario orar. Es necesario buscar la presencia de Dios por medio de la oración. Mire, ese primer punto fue que usted haga de la oración su prioridad. Pero en el punto número 2, esto es cosa bien interesante, porque la misma escritura nos dice que debemos orar siendo persistentes. Y lo hemos hablado en estos 42 minutos que hemos estado aquí, acerca de ser persistentes. Pero mire, mi amado, tomamos la oración como prioridad, pero debemos ser persistentes. A veces dejamos de orar. Y no es fácil estar arrodillado, no es fácil estar acostado orando. Pero mira cómo el apóstol Pablo cita las escrituras. ¿Cuántos saben que en la Biblia encontramos ese manual de vida que está en todo momento? Mira lo que dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y déjame decirte algo, que si hay un hombre en la Biblia que a mí me fascina mucho, es el apóstol Pablo. Pablo es ese personaje que escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento, pero este hombre no andaba en las papas por ahí, como dicen los lareños. No estaba en ese matre de algodón. No. Este hombre estaba pasando situaciones difíciles. Había sido azotado. Había sido apedreado. Lo escolgaron los apóstoles por el muro para que no lo mataran. Había naufragado. Los mismos de su religión lo estaban buscando para matarlo. Lo meten en un calabozo con su compañero Silas. No su esposa, Silas, su compañero Silas. Y allí en medio del calabozo, en medio de la tribulación, en medio del cansancio, en medio de la situación más difícil de su vida, dice que los presos los oían cantando y alabando la gloria del Dios eterno. Y de repente, mi amado, aleluya, sus cadenas cayeron, fueron libres. Me hace recordar también el apóstol Pedro, cuando estaba preso. Y la iglesia en el libro de Hechos me registra que la iglesia hacía oración por él sin cesar. Y Pedro estaba preso en un lugar donde era difícil. Porque déjeme decirle algo, mi amado, el imperio romano era un imperio duro de verdad. Y la Biblia dice que la iglesia hacía oración. Y de repente, aleluya, un ángel se le apareció. Lo tocó y le dice, oye Pedro, cíñete la chancla, ponte la túnica y vámonos. Eso lo produce la oración. Los milagros más sobrenaturales están en la Biblia. Ese hombre pasó la primera guardia, la segunda guardia y a la tercera guardia ya estaba frente a la puerta grande que daba hacia la ciudad. La oración de una iglesia trae victoria. La oración de alguien que se humilla a Dios trae victoria. Allí estaba Pedro en lo profundo del calabozo, custodiado por soldados romanos, siendo libres por medio de una oración sencilla.
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Necesitamos orar en medio de las situaciones difíciles. No huir. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Dios contesta las oraciones. Dios contesta las oraciones. Dios habla a sus hijos por medio de sus oraciones contestadas a través de las Escrituras. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Y todos estos perseveraban unánimemente en oración y ruego. ¿Cómo estaban? Unánimemente. Oiga, la oración tiene que estar unida a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Usted me va a preguntar, hermano Jesús, ¿cuál es la voluntad del Señor? Bueno, la voluntad de Dios es esta que está aquí, la palabra del Señor, la Biblia. La Biblia es la voluntad de Dios para el hombre. Ah, pero eso es un libro que lo escribieron hombres. Sí, ciertamente lo escribieron hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando usted y yo oramos unánimemente buscando la voluntad de Dios, la palabra de Dios se revela a nuestra vida. Por eso la Biblia dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores. Dios contesta las oraciones. Yo y mi esposa nos pusimos en oración. Unánimes. Era la única forma de hacerlo. Era la única forma de nosotros ver nuestra petición contestada. Era la única forma de nosotros ver nuestro hogar contestado. Era orando. No había otro. Mire, mi amado, y a todos aquellos compradores que están en ese proceso, sabe de lo que estoy hablando. Sabe de esos talleres que hay que coger por más de 8 horas un sábado en la casa. Sabe de todo ese papeleo, que eso es... Yo en mi vida había firmado tantos papeles como ese día cuando tenía mi casa. Eso es papeles para aquí, para allá, y para allá, y para allá, y papeles, y busca, y quita, y pon, y dale, y no, y mira que... Mire, mi amado, pero aún en medio de todo eso, Dios contestó nuestra oración, porque decidimos creer. ¿Usted cree conmigo? ¿Usted cree conmigo de que Dios puede hacer ese milagro por su hijo, por su esposo, por su iglesia, por este hermoso pueblo de Lares? ¿Usted cree conmigo de que Dios puede hacer cosas extraordinarias? Tenemos que orar juntos. Tenemos que orar juntos. Iglesia de Lares, tenemos que orar juntos. Tenemos que dejar a un lado las diferencias dogmáticas, no doctrinales, porque esas nos unen. Las que nos dividen son las dogmáticas. Esa es la que nos separa muchas veces. Pero cuando oramos bíblicamente en el credo de los apóstoles, en el credo de su palabra, de su voluntad, podemos ver resultados extraordinarios. Leía hace un tiempo atrás un libro, hace mucho tiempo atrás que leí ese libro, de cómo Dios visitó una parte en Guatemala de Cobalonga, se llama, un lugar donde había más cárceles que iglesias, donde había un exceso de alcohol increíble, donde había maltrato, violencia doméstica. Era una cosa increíble. Y cómo Dios llevó a un hombre allí a orar y a pedirle al Señor por esta tierra. Y dice que de momento entró el viento del libro de Hechos. El Espíritu Santo se derramó sobre Cobalonga, allí en Guatemala. Allí se formó un avivamiento extraordinario. Una tierra estéril. Una tierra que no producía nada. Una tierra que no tenía probabilidades de vida. Esa tierra vio la misericordia de Dios. El avivamiento fue tan fuerte, mi amado, que las cárceles se hicieron iglesia.
que los borrachones se hicieron evangelistas, que los drogadictos se hicieron predicadores, que la tierra que no daba ni fruto fue la principal fuente de distribución alrededor de todo Guatemala, donde las frutas eran grandísimas. Eso lo produce la oración. Y no nos podemos ir muy lejos cuando miramos a Puerto Rico, cuando llegó el Pentecostés a Puerto Rico. En los años más oscuros de este país, llegó el Pentecostés, las buenas nuevas de salvación por medio de la oración. Unos hombres viajaron hasta Hawái. Allí recibieron la palabra de un avivamiento en la calle Azusa. Llegaron estos hombres, trajeron el evangelio a Cristo aquí a la tierra borincana. Y ahí se derramó el poder sobrenatural desde Ponce. Fue una cosa extraordinaria. Todos comenzaron a recibir las buenas nuevas del evangelio en medio de la oscuridad. Pero necesitamos orar unánimemente. Yo y mi esposa lo experimentamos. Yo y mi familia lo hemos experimentado. Cómo Dios bendice cuando oramos juntos como familia. Esto no es fácil, pero sí se puede. No es fácil, pero se puede, porque tenemos que doblar nuestro ego y decirle: Señor, yo necesito que me vengas a ayudar. Estimado lareño que me estás escuchando por medio de estos medios, necesitamos escuchar la voz de Dios. Pero para escucharla tenemos que orar conforme a su voluntad. Mire, el primer punto fue que debemos tomar la oración como prioridad. El segundo, orar siendo persistentes. Pero ahora viene la parte buena. Hay que orar dando gracias. ¿Por qué tú das gracias en esta tarde? Vamos, ¿por qué tú das gracias en esta tarde? Bueno, yo doy gracias al Señor por mi trabajo. Doy gracias al Señor por mi amada esposa. Porque, mire, mi amado, yo soy sincero. Mi amada esposa es todo en la casa. A mi hija que me está escuchando sabe de lo que estoy hablando. Ella es todo. Ella es la que organiza todo. Y yo doy gracias al Señor por mi esposa. Porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruya. Y yo doy gracias al Señor por tener una esposa bendecida. Doy gracias al Señor por mis hijos. Doy gracias al Señor por mi trabajo. ¿Por qué tú das gracias en esta tarde? La Iglesia Defensores de la Fe da gracias al Señor por estar en esta emisora y predicar el evangelio de las buenas nuevas. ¿Por qué tú das gracias al Señor? Mira lo que dice Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Pablo está escribiendo a la carta de Colosenses y le está diciendo a un problema de agnosticismo que tenía esta iglesia, que los cristianos que estaban allí, que estaban siendo oprimidos, tenían que orar, velando en oración y dando gracias al Señor, porque el Señor tenía el control de todas las cosas. Mira lo que dice la carta de Primera de Pedro 4:7 a esos cristianos que estaban expatriados en otro lugar. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. ¿Cuál es el fin de todas las cosas? Ciertamente Cristo vuelve. La carta de Tesalonicenses en el capítulo 4 del 10 al 18 lo está diciendo, que Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego la iglesia será arrebatada. ¿Cómo ocurrirá esto? Nadie lo sabe. Mateo 24:36 dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, pero Él espera de nosotros que nosotros estemos orando. No peleando, no discutiendo por cosas dogmáticas que no aprovechan, orando en todo tiempo con acción de gracias. ¿Por qué tú das gracias en esta tarde? Vamos, ¿por qué tú das gracias en esta tarde? Si tú das gracias al Señor por tu familia, gloria a Dios. Si tú das gracias al Señor por tu trabajo, gloria a Dios. Si tú das gracias al Señor por tu casa, gloria a Dios. La pregunta que yo me tengo que hacer es esta: ¿estoy siendo fiel a mis oraciones al Señor, al Cristo de la gloria? No se trata de religión. Si eres pentecostal, si eres defensor, si eres evangélico,
No. Se trata de serle fiel al único que nos llamó y su nombre es Jesús de Nazaret. Mira Efesios capítulo 6, con esto terminamos con estos 3 puntos. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira, Pablo está hablando y describiendo la carta de Efesios capítulo 6, en el versículo 10, hablando de la armadura del creyente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir todos los embates del enemigo. Pero mira cómo Pablo comienza a disertar, porque Pablo está preso y Pablo está viendo la armadura de soldados romanos. Pablo hace una exégesis de esto y comienza a describir lo que debe ser la armadura del creyente. Y esto es cosa interesante porque él empieza a describir la armadura para poder contrarrestar las acechanzas del diablo. Pero mira cómo está diciendo Pablo: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo. ¿Cómo debemos orar? En todo tiempo. ¿Esto quiere decir que si estoy en el trabajo tengo que irme para el baño a orar de rodillas? No. Esto quiere decir que debemos orar en todo tiempo, arrodillado, sentado, acostado, caminando, haciendo ejercicio, hablando, haciendo un sinnúmero de cosas. Debemos orar en todo tiempo. Yo a veces voy guiando y la gente dirá: ese muchacho anda loco por ahí hablando solo. No estoy hablando solo, estoy bien acompañado. Y oro y le digo: Señor, dame sabiduría, dame paz, ayúdame, dame fuerzas. Ayuda a mi familia, ayuda a los míos, ayuda a mi iglesia, ayuda a mi pastor, ayuda a los líderes, los ancianos. Necesitamos orar. Necesitamos orar para que Dios nos dé discernimiento, para poder discernir lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Necesitamos orar creyendo que Dios va a hacer el milagro. Juan Wesley, un gran reformador de la iglesia metodista, en un libro que leí hace mucho tiempo atrás, dice: Señor, haz que mi oración sea tan dirigida a ti, que mi alma, mi cuerpo y mi espíritu se desprendan del cuerpo. Y esto es una cosa impresionante, mi amado, porque la oración, cuando usted se entrega en oración, usted sabe que Dios va a contestar todo lo que está ahí. Así que estamos felices de poder ver la misericordia de Dios. Mi amado, estamos muy felices de poder estar aquí. Gracias por poder compartir conmigo este espacio de oración. Yo quisiera orar por usted que está a la distancia. Yo pido al Señor que bendiga su vida, bendiga su casa, bendiga sus hijos, bendiga su familia, que todo lo que sea bueno, agradable y perfecto según la voluntad de Dios sea manifestado en su palabra para ti, para los tuyos y para todo alrededor tuyo. Que Dios ponga su mano sobre ti, que te rodee, que te guarde y que te cubra. Reciba un cordial saludo de nuestro pastor, el pastor José A. Martínez, la Iglesia de Defensores de la Fe, Camino de Emaús. Reciban un cordial saludo. Y si no tienen un lugar donde congregarse, le pedimos a Dios que bendiga y los pueda dirigir hacia un lugar donde se pueda predicar la palabra tal y como está. Haga de nuestra casa su casa, y si tiene una casa, vaya y saluda a sus pastores con un fuerte abrazo de parte nuestro. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a este hermoso pueblo de Lares, bendecimos a cada radioescucha de esta emisora por WGLL 1200. Pedimos que bendigas esto como una antorcha y que todos puedan salir bendecidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén y amén. Muchas bendiciones, amados. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.